Dos automóviles A y B están separados entre sí por una distancia de 200 metros cuando parten simultáneamente a encontrarse con movimiento uniforme, empleando un tiempo de encuentro de 10 segundos. Hallar la velocidad de cada uno tomando en cuenta que el móvil que sale de B tiene 2/3 de velocidad más que el móvil que sale de A. Ahora bien, vamos a realizar la interpretación. Parten simultáneamente, se encuentran, tienen la misma dirección. Vamos a recordar la lámina donde se plantean los casos de movimiento rectilíneo uniforme con dos móviles. Estamos en presencia de este, que cita que es cuando están separados por una distancia, que en este caso, en el problema, es 200 metros, tienen la misma dirección, pero sentido contrario, es decir, parten al encuentro. Este bosquejo es el que me va a permitir realizar el del problema propuesto, donde tengo la distancia de separación y la distancia del primer móvil con respecto al punto de encuentro es X, la distancia del segundo móvil se obtiene de restar la distancia de separación menos la distancia del primer móvil. Veamos. Tomando en cuenta la lámina anterior, se plantea este esquema. La distancia de separación es 200 metros. Desde el punto A parte hacia B un móvil, desde B parte hacia A otro móvil. No se puede asumir, puesto que el problema así no lo menciona, que se encuentran en la mitad o en el punto medio. Eso no se debe hacer. Por lo que se interpreta o se asume que se encuentra en un punto cualquiera que está entre ellos y que la distancia desde el punto A hasta el punto de encuentro para el primer móvil es X y la distancia del segundo móvil se obtiene de restar la distancia de separación, que es 200 metros menos X. Un dato importante y una interpretación. Dijeron que el tiempo empleado para el encuentro eran 10 segundos. Si partieron simultáneamente, el tiempo empleado por cada uno es 10, es decir, es el mismo. No pidieron dónde se encuentran, es decir, las distancias no son objeto de estudio, aunque plantearlas es importante para poder dar solución al problema. El dato más importante se obtiene al final del problema, que es donde dice que se tiene que tomar en cuenta que el móvil B tiene 2/3 de velocidad más que el móvil que sale de A. La pregunta es, ¿conozco la velocidad del primer móvil? La respuesta es no. Y como no se conoce la velocidad, se plantea como una incógnita denominada V para referirnos a la magnitud velocidad. Entonces, esto que está acá es la interpretación o la traducción algebraica de lo que dice acá, que la velocidad del segundo móvil es la velocidad del primer móvil más 2/3 de la misma. Ahora bien, para poder plantear la velocidad de B, debemos dar solución a este planteamiento, a esta ecuacioncita. Como tenemos denominadores, se va a resolver por el mínimo como un múltiplo. En este caso el mínimo es 3, que es el único denominador. Se coloca la línea de fracción y se coloca el único denominador, siendo este el mínimo. Se procede a hacer lo que corresponde al procedimiento de mínimo. 3 entre 1, 3 por B, 3B. Más 3 entre 3, 1 por 2B, 2B. Luego 3B más 2B resulta 5B sobre 3. Quiere decir que la velocidad del segundo móvil es 5B sobre 3 y la velocidad del primer móvil es V. Una vez interpretado, vamos a extraer los datos de cada móvil. Móvil A, móvil B. Velocidad, tiempo y distancia de A, velocidad, tiempo y distancia de B. La velocidad del primer móvil ya se ha dicho que es V. La velocidad del segundo móvil ya se acaba de calcular, 5B sobre 3. El tiempo de ambos es 10 segundos. El problema dice que ese es el tiempo de encuentro y como partieron simultáneamente, es 10 segundos para cada uno.
La distancia de A, según como lo plantea el esquema, es X. La distancia de B es 200 menos X. Se parte de la fórmula: distancia de A es igual a velocidad de A por tiempo de A, distancia de B es igual a velocidad de B por tiempo de B. Sustituimos los datos en cada móvil. Distancia de A, según los datos, es X. Este igual es este. Velocidad de A es B por el tiempo de A, que es 10. En este paso no se colocan las unidades para facilitar el cálculo. La distancia de B, según los datos, es 200 menos X. En lugar de distancia de B se escribe 200 menos X. Este igual se escribe acá. Velocidad de B, 5B sobre 3, por el tiempo de B, que es 10. Tengo entonces dos ecuaciones en función de dos incógnitas, X y B. Se escriben en forma de sistemas de ecuaciones. Ecuación 1 viene del móvil 1, ecuación 2 del móvil 2. El método para dar solución en este caso es el método de reducción sugerido por mi persona, aunque por el método de sustitución y el método de igualación debe dar el mismo resultado. Ahora bien, vamos a realizar la suma algebraica para el método de reducción. 0 más 200 es 200, X positivo, X negativo se cancelan, se coloca la igualdad. Acá dejé planteado 10B más 50B sobre 3. Se preguntarán de dónde salió esta expresión. De acá. Acá la multiplicación es lineal, 5 por 10, 50B y 3 por 1, 3. Una vez que cancelo las variables y escribo lo que quedó en cada miembro, se observa que tengo una ecuación en función de una incógnita, que en este caso es B, y como tiene denominador, se va a resolver a través del mínimo. El mínimo en este caso es 3 porque es el único denominador. Se coloca la igualdad, línea de fracción y el mínimo. 3 entre el 1 que se sobreentiende es 3 por 200, 600. Igualdad. 3 entre el 1 que se sobreentiende es 3 por 10B, 30B. Más 3 entre 3, 1 por 50B, 50B. Se cancelan los denominadores. Se suma acá porque son términos semejantes. 30B más 50B es 80B. Esto se deja planteado. 80 con respecto a B está multiplicando, se transpone dividiendo, se hace la división correspondiente y resulta 600 entre 80, 7,5. Para poder interpretar cuál es la unidad, en este caso, de la magnitud velocidad, fíjense cómo se hace. La única unidad de la magnitud longitud proporcionada a simple vista es metros, cuando se referían a la distancia de separación. Por lo tanto, en longitud va a metros. Y en el tiempo nos guiamos porque como dato dijeron que el tiempo de encuentro es 10 segundos. Entonces acá el tiempo está expresado con la unidad segundos. Por lo que se interpreta entonces que la unidad de la velocidad es metros sobre segundos y para, en este caso, el móvil A, 7,5. ¿Por qué se dice que 7,5 es para el móvil A? Puesto que en los datos V es velocidad del primer móvil. Ahora, el problema pide es hallar las velocidades de cada móvil. Ya se obtiene o se obtuvo la velocidad del primer móvil. Vamos a la velocidad del segundo. Se toma, según los datos, que la velocidad del segundo es 5B sobre 3. Se escribe. Y lo que se procede es a sustituir el valor de V hallado en el paso anterior. Acá ya se trabajan con las unidades. 5 por 7,5 metros sobre segundo sobre 3. Aquí se multiplica, luego se divide y la unidad es metros sobre segundos, resultando entonces que la velocidad del segundo móvil es 12,5 metros sobre segundos. Por último, se concluye que el móvil A lleva una velocidad de 7,5 metros sobre segundos y el móvil B una velocidad de 12,5 metros sobre segundos.